¿Cómo se dividen las ciencias? Lo más importante que habría que tener en cuenta en este caso es pensar, ¿sí?, que hay una gran división. Una gran división. O sea, las ciencias tienen una división importante en dos grandes grupos. El primero se llaman ciencias formales y el segundo ciencias fácticas. Las ciencias formales, ahí entre ellas está la matemática y la lógica obviamente proposicional. Estas dos ciencias, ¿sí?, que son exactas, digamos en el caso de la matemática y de la lógica, trabajan con formas, por eso se llaman formales. Hay una forma, cuando ustedes hablan en la matemática de algo tan sencillo como es la suma, hay una forma para la suma, hay una forma establecida, ¿sí? No están viendo el contenido, no tienen un contenido específico. Fíjense que también los objetos con los que trabajan las ciencias formales son objetos ideales, porque el número, yo a veces pregunto, ¿dónde hay un número 2? Entonces alguien me dice, bueno, el 2 lo tengo en la puerta de mi departamento, yo vivo en el departamento 2. No, yo digo, eso es una representación del número 2. Entonces otro me dice, bueno, yo tengo acá 2 manzanas, acá hay un 2. Yo digo, bueno, eso es una representación del número 2. El número 2 es un número 2, el 1, cualquier número, es un ente ideal, ¿sí? Es un ente ideal. Entonces, la gran diferencia no solamente es que se dividen en formales y fácticas, sino que una trabaja con entes ideales y la otra, las ciencias fácticas, trabaja con hechos. Factum en latín quiere decir hecho. Ahora bien, las ciencias fácticas se subdividen en otros dos grandes grupos, naturales y sociales. Bien, las naturales, imagínense el objeto de estudio de las naturales, será física, química, biología, entre las más importantes. Fíjense que la física trabaja con mucho formulario matemático, lo mismo que la química, ¿sí? A lo sumo, quizás en la biología podemos encontrar alguna diferencia, pero eso son las ciencias naturales, porque la biología ya trabaja con otro tipo, utiliza la matemática más más lateralizada. Ahora bien, ¿qué pasa con las ciencias sociales? Las ciencias sociales es más fácil poder determinarlas. Uno dice psicología, historia, geografía, economía, política, bueno, trabajo y ciudadanía. Mucho tiene que ver con las materias que ustedes, o asignaturas, ¿sí?, que ustedes normalmente conocen. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde colocamos a la geografía y a la historia? Entonces ustedes me dirán, bueno, profesor, usted recién la colocó en ciencias sociales. No hay duda que son sociales. Y yo le diría lo siguiente, ¿qué pasaría si la historia, ¿sí?, tendría como objeto la naturaleza? O sea, la historia de la creación del mundo, podría ser los procesos antes de que el hombre esté en la Tierra. Entonces esa historia, o la historia que hable de los continentes, de cómo se formaron las etapas geológicas de los continentes, entonces ahí podríamos decir que esa ciencia se acercaría, rozaría lo que tiene que ver con lo natural. Ahora bien, si estudia el hombre, ¿qué pasa? Si estudia el hombre, si estudia las edades, edad antigua, ¿sí?, edad media, moderna, contemporánea, y los hechos humanos que fueron marcando hitos en la historia de la humanidad, ¿qué pasa con esa historia? Uno diría, esa es una historia social. Bien, ahí está la diferencia. Parecería que estaría en una zona gris. Si bien se la coloca en sociales, podría tener una zona gris. Y lo mismo con la geografía. Si estamos hablando de una geografía que hable de la orografía, hidrografía, y tenga que ver con el estudio de los ríos, de las montañas, de los climas, podría decirse que es una historia que una geografía que tenga algo más que ver con la parte de naturales. Ahora, sin embargo, si esa misma geografía estaría hablando de demografía, tomaría las poblaciones en el mundo, su modo de vida, los modos sociales de adquirir cultura, y sería una geografía mucho más que tenga que ver con la parte social, podríamos ubicarla en las ciencias sociales propiamente dichas.
Ahora bien, ¿dónde colocamos a la filosofía? Esto es muy importante. En principio, podríamos decir que la filosofía es una ciencia, ¿sí? Social. Podríamos ubicarla ahí, pertenece a las humanidades. El problema es que la filosofía no es una ciencia, ¿sí? Lo habíamos dicho por las características que habíamos nombrado previamente. La filosofía, ¿sí?, al no ser ciencia, es la madre de las ciencias. ¿Por qué? Porque con la filosofía se ejecuta lo que es la pregunta, el por qué, se busca el por qué. La filosofía, por lo general, no da respuestas. Lo que genera son preguntas para que otro pueda intentar contestarla, pero a su vez se genera una repregunta, se genera un espíritu en el ser humano que tiene que ver con lo que es el asombro, la admiración, la duda, las situaciones límite, la comunicación entre hombres. Todo tiene que ver y todos son el origen, que tenga que ver con el origen de lo que nosotros sabemos como humanos, de lo filosófico. En la filosofía, los temas fundamentales, ¿sí?, se requieren, para poder agruparlos, que tengan temas en común. Uno muy importante dentro de la filosofía, dentro de las disciplinas que nutren a la gran madre, que es la filosofía, es la gnoseología. La gnoseología es la teoría del conocimiento. Dentro de las preguntas de la teoría del conocimiento ¿es posible conocer? ¿Hay límites en el conocimiento? ¿Qué diferencia hay entre creencia y saber? Bueno, son varias las preguntas que pertenecen a la gnoseología. Después tenemos lo que es la ética. La ética es una disciplina filosófica también, que está dentro de ese gran campo, que es la filosofía, que requiere de preguntas como ¿qué debo hacer? Es una pregunta clave dentro de lo ético. ¿Qué debo hacer? Si debo actuar de un modo, si debo actuar de otro. Sin embargo, la filosofía no da respuestas, sino que es una pregunta que uno se hace a sí mismo. Y uno tiene que encontrar la respuesta de qué debo hacer en tanto ponga tal o cual criterio antes de actuar. El otro campo tan importante es, yo le digo la teoría del arte, es la estética. La estética se pregunta por lo bello. ¿Existe la belleza? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo grotesco? Bueno, tiene que ver todo con una teoría del gusto, ¿sí? Como ustedes saben que sobre gustos no hay nada escrito. Entonces, en esos casos parecería que la belleza es subjetiva. Si sobre gusto no hay nada escrito, son los ojos de aquel que ven los que determinan si algo es bello o no es bello. Otro de los campos que tiene la filosofía es la metafísica, que tiene que ver con el ser, el estudio del ser y del ente. Bueno, todo es un campo interesante que creo que no excede ya lo que es la materia metodología de la investigación científica, pero que es bueno que sepamos que lo que hace la filosofía es una reflexión, y la reflexión tiene que ver con el término flexión, que quiere decir volver a reflejarme. O sea, ¿qué es reflexión? Me reflejo en el espejo y me veo a mí mismo, que soy yo quien estoy haciéndome la pregunta, en el sentido, ¿qué pregunta me estoy haciendo con respecto a mi duda? Entonces yo en ese interior, en ese diálogo interior que tengo, que me estoy preguntando porque estoy asombrado. ¿Quién puede dejar de asombrarse si ve lo que es la maravilla, un cielo estrellado? Ve el cielo estrellado, con solo verlo y ver brillar las estrellas. La primera pregunta que se tiene que hacer, ¿sí?, es ¿quién creó esto? ¿Sí? Esta maravilla alguien la tiene que haber creado. Y si no la creó nadie, uno está seguro que el hombre no lo creó. Entonces ahí viene la pregunta, ¿quién creó esto? Y después van a venir, el hombre mismo, se va a dar muchas respuestas, y ahí vamos a tener las religiones que van a dar un buen apoyo y sustento para, por medio de la fe, para poder dar una respuesta a esa pregunta fundamental, pregunta primordial. Otra pregunta primordial que hace la filosofía es ¿por qué hay más bien cosas y no más bien nada? Esa pregunta es terrible, porque como hay cosas, podría existir, ¿sí?, la nada misma, absolutamente nada. Bueno,
ese rompedero de cabezas tiene que ver con lo filosófico, que en el caso mío me encanta porque yo soy profesor en filosofía. Gracias.